Buenas tardes. Vamos a ir a la clase 2 de la unidad 3. Como vimos la clase anterior, estuvimos hablando sobre el concepto de algoritmo, ¿sí? Sobre los lenguajes para la representación de algoritmos. Y como decíamos en la definición de algoritmo, un conjunto de pasos finitos, ordenados, que nos llevan a la solución de un problema. Bien, y en ese conjunto de pasos, nosotros vendría a ser lo que llamamos las sentencias de los programas, y como vimos en la unidad 1, respecto del análisis del problema, teníamos la última etapa, o sea, una de las etapas que era la de los procesos necesarios. En esos procesos necesarios nosotros usábamos esos pasos ordenados y los datos que teníamos disponibles para llegar a una solución. Esos datos te habíamos dicho que podían ser variables, que podían ser constantes, y esos datos pueden ser numéricos, pueden ser caracteres, pueden ser palabras, ¿sí? Y deben estar contenidos en algún lugar, o sea, usar alguna estrategia, alguna herramienta para poder referenciar esos datos, para poder manipularlos. Justamente uno de los conceptos básicos de programación es el siguiente: variable, el concepto de variable, ¿sí? Palabra importantísima en el léxico de los programadores. Ya la tienen que ustedes incorporar a sus términos, porque a partir de ahora la van a usar durante toda la carrera y luego durante la profesión. Variable es el lugar en memoria donde se guarda un determinado valor que puede cambiar en el transcurso de la ejecución del algoritmo. Dice, es una ubicación de memoria en el computador o en la calculadora que tiene un nombre, ¿sí? Nosotros la vamos a referenciar a través de un nombre y en la que se puede almacenar diferentes valores. Una cosa es el nombre y otra cosa es el contenido que tiene. Constante. Cuando nosotros hablamos de los datos, dijimos que los datos podían ser variables o constantes. Los constantes son aquellos que ya están definidos al inicio, ¿sí? Al inicio del algoritmo y que no varían durante toda la ejecución del algoritmo. También la constante es una ubicación, un espacio de memoria, ¿sí? Donde está contenido un valor, que ese valor se guarda, ¿sí? Cuando es asignado y no se modifica, no cambia en ninguna de las instrucciones del algoritmo, ¿sí? Entonces estos dos conceptos importantes, variable y constante. Ambos, ¿sí? Las variables y las constantes, cada una tiene un nombre con el cual se referencia. Seguimos avanzando. Existen variables especiales como los contadores. Un contador también es una variable, ¿sí? Un contador es una variable especial que se usa, que tiene una finalidad, justamente la de contar. Contar de a 1, contar de a 2, de a 3, de a 5, ¿sí? Depende del problema que estemos resolviendo, para qué lo necesitemos. ¿Qué es esto? Esto es, ya van a ver ustedes, esto es una sentencia de asignación. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión A es una variable, es el nombre de una variable, ¿sí? Entonces esto significa, o sea, ¿qué acción cumple? ¿Sí? El objetivo es que se toma el valor contenido en la variable A, ¿sí? Y se le suma 1, se incrementa en 1. Y ese resultado se guarda nuevamente en A, en la variable A. Ejemplo, si nosotros tenemos que
en el espacio de memoria que está A, ¿sí? La variable A está guardado al número 10, luego de ejecutarse esta acción, ¿sí? Tomamos el número 10, más 1 es 11, y se guarda 11 en la variable A. Entonces, a partir de ese momento que se ejecutó esta acción, la variable A contiene el número 11, ¿sí? Tiene guardado el número 11. El 10 ya se borró, no está más, ¿sí? Bien. Entonces dice, se implementa un contador como una estructura de programación que consiste en almacenar en una variable A, en este caso, ejemplo A o cualquier variable, ¿sí? El valor de ella misma, ¿sí? Siempre es la misma variable, más un valor constante. Por eso yo le decía, podemos contar de a 1, en este caso es el ejemplo. Podemos contar de a 2, podemos contar de a 3, de a 5, de a 10, ¿sí? Se utiliza para justamente controlar el número de veces que, por ejemplo, se ejecuta un grupo de instrucciones en un algoritmo, el número de veces que se ingresa un número, ¿sí? Ya usted, o el número de letras que se ingresa, el número de veces que se ingresa una letra, o cuántas letras tiene, la misma letra tiene una palabra, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, esta es un tipo de variable, contador, ¿sí? Bien, no es una constante, es una variable y es una variable especial. Luego tenemos otra variable especial que es el acumulador. El acumulador, o sea, las variables acumulador, tienen un comportamiento parecido al contador, pero no exactamente igual, que es el siguiente. Fíjense, tenemos la misma sentencia de asignación, donde tenemos una variable izquierda. Esto significa que se toma el valor que está guardado en la variable A, ¿sí? Y a ese valor se le suma el valor que está guardado en la variable B, y luego ese resultado se guarda nuevamente en A. Bien, ¿qué pasa? El valor que tenía A anteriormente se pierde, ¿sí? Porque se reemplaza por el valor de A más el valor de B. Pero el valor que contiene B sigue estando en B, ¿sí? Ojo con eso. Bien. Entonces es una estructura que se utiliza en la programación, ya van a ver y que consiste en almacenar en una variable A el valor de ella misma, A, ¿sí? O sea, el valor que contenga A, más otro valor variable B. Y es muy útil para calcular sumatorias. En este caso, si yo quiero ir acumulando quiero ir acumulando precios, quiero ir acumulando alturas, lo que sea, ¿sí? Las voy acumulando en esta variable A. Supónganse que en A tengo el valor 10, otra vez, está guardado el valor 10, ¿sí? Y en B está guardado el valor 5. Bien, entonces tomamos el valor 10, le sumamos 5, resultado es 15 y ese 15 se guarda en A. A ahora vale 15, pero B sigue valiendo 5, ¿sí? Bien, bueno, estuvimos hablando en todo momento de que las variables, las constantes, ¿sí? Los procesos tienen un nombre y ese nombre se denomina identificador. Este es otro término que ustedes tienen que incorporar en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje técnico. Identificador es el nombre que se le da a las variables, a las constantes, a los procesos, ¿sí? Bien, y para que se identifiquen entre ellos, se diferencien, o sea que esos nombres tienen que ser distintos. Cada variable tiene un único identificador y no puede haber dos variables iguales, dos constantes
constantes que se llamen igual, constantes, variables que se llamen igual. Dice, es el nombre que se le da a los elementos utilizados para resolver un problema. Variables, constantes, módulos, etc. ¿Sí? Y poder diferenciarlos uno del otro. Y además, cómo referenciarlos. Por lo tanto, debe ser único. Bien. Ser único quiere decir eso que les decía yo recién. No puede haber variables, dos variables con el mismo nombre, dos constantes con el mismo nombre, o una variable y una constante con el mismo nombre. Si yo tengo una variable que se llama suma, ya no puedo tener ni una constante que se llame suma, ni un proceso que se llame suma. ¿Sí? Bien. Existen reglas para asignar los identificadores. O sea, para yo poner un nombre a una variable o a una constante, existen reglas. La primera es que esos identificadores están formados tanto por letras como por números. Puede haber identificadores que solo tengan letras y no tengan números, pero no puede haber identificadores solo con números, ¿sí? Como dice aquí, letras y dígitos. Tiene que haber una combinación de ambos, pero sí solo con letras. En este caso, fíjense, tenemos una variable que se llama saldo mes 12, cadena 10, fecha 2, ¿sí? Etcétera. Fíjense una particularidad, que los números siempre, o sea, los dígitos siempre van a estar atrás, o sea, atrás al último del nombre, del identificador, o pueden estar en el medio, pero nunca al inicio. Fíjense que dice, el primer carácter de un nombre o de un identificador debe ser una letra, ¿sí? O sea que no podemos tener al inicio ningún dígito. Bien. Los nombres deben ser mnemotécnicos. Con solo leerlos se puede entender lo que contienen, ¿sí? Si yo digo suma, ¿qué voy a tener allí? El resultado de la suma, ¿sí? De algunos valores, no sé, de 2 valores, de 3, sumatoria, quiere decir que voy acumulando sumas, ¿sí? Si tengo título, una variable que se llame título quiere decir que va a tener una palabra o una frase, ¿sí? Que sea el título de una película o el título de un libro, ¿sí? O sea, significativos. Trimestre, total trimestre. Quiere decir que allí yo puedo cargar, depende de lo que sea, voy a guardar el total del trimestre, el total de ventas o el total de... No me queda bien claro, entonces tengo que poner, por ejemplo, total ventas trimestre. Entonces sí, ahí está claro que yo voy a sumar todas las ventas de los 3 meses y la voy a acumular allí en total. Total ventas trimestre. ¿Sí? Si yo pongo total trimestre y me queda, sí, sé que va a ser de 3 meses, pero me queda ambiguo, abierto al total de qué trimestre, total de qué, ¿sí? Bien. O sea que recordar que las variables tienen que tener y constantes tienen que tener nombres significativos. ¿Por qué? Porque después va a ser más claro entender lo que uno está haciendo en el algoritmo, qué es lo que está guardando, qué es lo que está sumando, qué es lo que está restando, ¿sí? Si yo voy a hacer una división, el resultado mejor que lo pongan en una variable que se llame división, ¿sí? No en una variable que se llame A, C, X, porque bueno, no es metodológico eso y ni es claro, porque después no sé qué es lo que yo quería guardar allí. Bien, seguimos con las reglas para asignar los identificadores. Siempre es conveniente utilizar una sola palabra, aunque a veces es necesario utilizar más de una para aclarar el significado de la variable o de la constante. No se deben utilizar caracteres especiales.
Esto es porque algunos lenguajes de programación, la mayoría, no aceptan el uso de caracteres especiales para el nombre de una variable, ¿sí? Se usan como, ya vamos a ver que se usan como operadores. Bien, estos, entre muchos, son los caracteres especiales. El único carácter especial que se puede utilizar es el guión bajo, ¿sí? Bien, porque el guión medio no. Se debe tener en cuenta también que en algunos lenguajes, en la mayoría, los lenguajes de programación no aceptan acento. Bueno, ¿por qué? Porque generalmente son palabras en inglés y el inglés no acepta los acentos, ¿sí? Y no se debe utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación. Bien, o sea que yo no puedo usar para un nombre, para un identificador de variable o de constante, una palabra reservada. ¿Qué son palabras reservadas? ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de las características del LEP, ¿sí? O sea, que era un LEP, ¿sí? El lenguaje, ¿sí? De expresión de problemas, LEP, que una de las características era que era un conjunto finito de instrucciones. Bien, esas instrucciones, ¿sí? Son palabras. Y esas palabras son las palabras reservadas, ¿sí? Supónganse que una palabra para imprimir, ¿sí? Una palabra que sea imprimir y es una palabra reservada, una instrucción de un LEP. Entonces yo no puedo tener una variable o una constante que se llame imprimir, ¿sí? A eso se le llama palabra reservada. Vamos a seguir viéndolos más adelante. Pero bueno, por ahora es una breve explicación de lo que es una palabra reservada. Seguimos. ¿Sí? Antes que me olvide, otra cosa que no es conveniente, es usar abreviaturas. Sí, siglas cuando las siglas son claras y claramente identifican lo que se va a guardar allí. Por ejemplo, el IVA con mayúscula, ¿sí? I, B corta A en mayúscula, significa impuesto al valor agregado y todos sabemos lo que es IVA. Entonces, si allí va a ir el porcentaje, vamos a guardar qué índice de IVA se utiliza, entonces está bien. No sé, por ejemplo, utilizar AFIP y poner allí alguna clave o alguna cosa que se utilice para el AFIP. ¿Sí? O sea, todos conocemos ANSES y poner allí alguna frase, algún texto que tiene que ver con ANSES. ¿Sí? Todas esas variables, o sea, eso sí las podemos utilizar. También existen convenciones para nombrar las palabras, para nombrar a las variables y constantes. ¿Cómo formamos un identificador? Bueno, decía que se sugería que fuera una palabra, pero a veces necesitamos más de una palabra para aclarar o para diferenciar el identificador de otro, ¿sí? Por ejemplo, decimos suma y después tenemos que poner suma total, ¿sí? Bien, entonces, o una que se llame suma parcial, otra que se llame suma total. Porque no podemos usar siempre la misma variable porque son cosas distintas. Bien, entonces, por convención, cuando el nombre está compuesto por varias palabras, o sea, más de una palabra, ¿sí? Todas las palabras comienzan con mayúscula a excepción de la primera. Fíjense, tengo fecha inicial. Es una palabra compuesta, ¿sí? Fecha va con minúscula porque es la primera, inicial comienza con mayúscula. Base, triángulo, son dos palabras, ¿sí? Base con minúscula y triángulo con
mayúscula. Y si tuviéramos una tercera y una cuarta, también empezarían con mayúscula. Bien, vamos a ver un videíto, ¿sí? Donde aquí les vamos a mostrar, tenemos la palabra, por ejemplo, el identificador, fecha, inicio, cuatrimestre. 3 palabras, fíjense cómo están conformadas. Suma, total, ventas, ¿sí? Suma en minúscula y las otras dos comienzan con mayúscula, ¿sí? A continuación vemos identificadores. 3, suma, ya vamos mal porque empezó con número. Suma, numeral 3, mal porque empezó, tiene en el medio un carácter especial. Suma, guión medio 3, tampoco. Bueno, veamos cómo es correcto escribir ese identificador, porque primero era con número, empezaba con número, no. Llevaba un numeral, no. Guión medio, tampoco. Podemos poner suma 3 o suma guión bajo 3. Eso es lo correcto. Bien, espero que hayan entendido. Ya saben que cualquier problema que tengan, cualquier consulta, algo que no entiendan de lo que yo les hablo en esta clase, ustedes pueden consultar en el foro que diga unidad 3, clase 2. Hasta luego.